Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que una persona todavía va a misa, todavía hace la señal de la cruz, todavía reza, todavía se levanta y se sienta en el momento indicado durante la Santa Misa, pero dentro lleva un vacío difícil de nombrar. No es que haya abandonado del todo a Dios, no es que haya perdido completamente la fe, es más bien un cansancio silencioso, como una lámpara que aún permanece encendida, pero cuyo aceite ya está casi agotado, como una tierra que todavía está allí, pero que, al no recibir agua durante mucho tiempo, comienza a agrietarse en silencio. Hay quien entra en la iglesia, mira la cruz y ya no siente que algo se conmueva en su interior como antes. Hay quien reza el Padre Nuestro, pero sus labios pronuncian las palabras mientras el corazón anda muy lejos. Hay quien se acerca a comulgar cada semana, pero cuando el cuerpo de Cristo es colocado en sus manos o sobre su lengua, su mente está pensando en la comida, en el trabajo, en las preocupaciones de la familia, en todo lo que tiene que hacer después de la misa. Y luego, al salir de la iglesia, todo parece seguir igual. La misma impaciencia, la misma soledad, la misma ansiedad, el mismo peso en el alma, la misma sensación de que la fe ya no tiene fuerza suficiente para levantarlo. No digo esto para reprochar a nadie. Tampoco hablo como alguien que se coloca desde fuera para juzgar. Hablo como un sacerdote que, a lo largo de su vida pastoral, ha encontrado muchos rostros así. Madres que lloran en silencio porque sus hijos se han alejado de Dios. Padres sentados al fondo de la iglesia con los ojos cansados. Esposos que viven bajo el mismo techo, pero cuyos corazones se han distanciado. Personas que antes eran fervorosas y ahora solo conservan la fe como una costumbre. Hay almas que no mueren por una gran caída, sino porque cada día van perdiendo un poco de fuego, un poco de confianza, un poco de deseo de acercarse al Señor. Y lo más doloroso es que muchos llegan a pensar que Dios también se ha alejado de ellos. Piensan, con este corazón tan seco, seguramente Dios ya no se alegra al mirarme. Piensan, he comulgado tantas veces y no he cambiado, quizá ya no recibo ninguna gracia. Piensan, he fallado demasiado, he aplazado demasiado, me he enfriado demasiado, tal vez ya no tenga sentido volver. Pero, hermanos y hermanas queridos, esos pensamientos no vienen del corazón de Dios. El Señor no mira un alma cansada como se mira un fracaso. La mira como el pastor mira a la oveja herida, como el padre mira al hijo que se ha ido demasiado lejos y, sin embargo, sigue esperando su regreso. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesús dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor no dice solamente: quien entienda esta doctrina vivirá. No dice solamente: quien sea perfectamente digno vivirá. Habla de un pan, de un alimento, de una vida que se entrega. Esto significa que el Señor sabe que tenemos hambre. Hambre de paz, hambre de perdón, hambre de un amor que no cambie, hambre de un lugar donde apoyarnos cuando todas las fuerzas del corazón se han agotado. El misterio de la Eucaristía nace precisamente de esa misericordia. Jesús no permanece con nosotros bajo la forma del pan porque seamos fuertes, sino porque somos débiles. No nos entrega su cuerpo y su sangre porque siempre estemos llenos de fervor, sino porque sabe que habrá tiempos en que nuestro corazón estará seco como un desierto. No espera a que seamos perfectos para venir a nosotros. Viene para sanar, alimentar, purificar y renovar nuestra vida desde dentro. Quizá lo que necesitamos pedir hoy no sea una emoción religiosa intensa. Las emociones vienen y se van. Hay días en que la oración se siente cálida y hay otros en que solo se siente sequedad. Lo que necesitamos pedir es una fe más humilde, una fe capaz de arrodillarse y decir: Señor, no veo mucho, no siento demasiado, pero creo que estás aquí. Creo que ese pequeño pan
no es un símbolo lejano, sino que eres tú mismo acercándote a mí. Hermanos y hermanas, intentemos recordar, ¿cuándo fue la última vez que recibimos la comunión con un verdadero deseo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que permanecimos después de comulgar, aunque solo fueran unos minutos, para hablarle al Señor de nuestro dolor real? ¿Cuándo fue la última vez que miramos hacia el sagrario y dijimos en silencio: Señor Jesús, te necesito? No tengamos miedo de esas preguntas. No están hechas para avergonzarnos, sino para despertar aquello que todavía vive dentro de nosotros. Porque si aún sentimos que el corazón está seco, significa que en algún lugar de nuestra alma todavía hay sed de agua viva. Si aún nos duele nuestra tibieza, significa que el fuego de la fe no se ha apagado del todo. Si aún deseamos comenzar de nuevo, aunque sea de una manera muy pequeña, es porque el Señor ya ha estado llamando suavemente a la puerta de nuestro corazón. Hoy Jesús Eucaristía no nos llama a volver con gritos, nos llama con el silencio humilde de un pan blanco. No obliga, no hace ruido, no exhibe su poder. Simplemente está allí, en la Santa Misa, en el sagrario, en el momento en que el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y espera que reconozcamos que aquel a quien buscamos no está lejos. Aquel que puede renovar nuestra fe no es una idea, ni una enseñanza, ni una emoción pasajera, sino Cristo mismo, que entrega su cuerpo como alimento para nuestra alma. Así que hoy no comencemos con propósitos demasiado grandes. Comencemos con algo pequeño en la próxima Santa Misa, cuando miremos el cuerpo de Cristo. Digamos lentamente en nuestro interior: Señor Jesús, renueva mi fe cansada. Solo esa oración, si nace de un corazón sincero, puede abrir un camino, porque el Señor no necesita una puerta inmensa. A veces le basta una pequeña rendija de fe para entrar y comenzar a sanar. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy extraño en la vida espiritual. El alma puede pasar hambre durante mucho tiempo sin que nos demos cuenta. Cuando el cuerpo tiene hambre, el estómago se queja, las fuerzas disminuyen, la vista se nubla, la cabeza se marea. Pero cuando el alma tiene hambre, suele hablar de una manera más silenciosa. No grita con ruido. Se expresa en el cansancio ante la oración, en la facilidad para irritarnos dentro de la familia, en esa sensación de vacío, aunque por fuera no falte casi nada, en una tristeza que no sabemos nombrar, en el hecho de que la Santa Misa ya no nos parezca un encuentro, sino solo una obligación que hay que cumplir. Muchos de nosotros no nos alejamos de Dios en un solo día. No suele ocurrir que una persona se despierte una mañana y decida: desde hoy abandono al Señor. Normalmente no sucede así. Nos alejamos de Dios a través de pequeñas veces. Una vez dejamos de rezar porque estamos cansados. Una vez vamos a misa, pero el corazón no está presente. Una vez comulgamos sin preparación. Una vez caemos y nos decimos: ya me confesaré en otro momento. Una vez sentimos sequedad interior y pensamos que rezar no sirve de nada. Y poco a poco, todas esas cosas pequeñas se van acumulando como una capa fina de polvo sobre el altar del alma. Al principio no se nota demasiado, pero con el tiempo ese polvo hace que ya no reconozcamos la belleza de lo sagrado. A veces una persona sigue siendo buena, sigue trabajando con responsabilidad, sigue cuidando de su familia, sigue sin hacer nada escandalosamente malo, y por eso cree que su alma está bien. Pero dentro puede haber un hambre muy profunda, hambre de ser tocada por Dios, hambre de ser perdonada, hambre de escuchar una palabra suave, hambre de ser liberada de pesos que lleva cargando desde hace demasiado tiempo. Hay personas que ríen y conversan con todos, pero cuando llega la noche se sienten profundamente solas. Hay personas que cuidan de toda una familia, pero nadie sabe que ellas también necesitan ser sostenidas. Hay personas que siempre parecen fuertes, pero cuando se arrodillan delante de Dios ya no saben qué decir.
porque las lágrimas llevan años detenidas en el pecho. El mundo de hoy hace que esa hambre sea aún más difícil de reconocer. Nos ofrece muchas cosas para llenar el vacío. El sonido del teléfono, las noticias, el trabajo, las compras, el entretenimiento, las conversaciones apresuradas, las imágenes que pasan sin descanso. Podemos estar ocupados desde la mañana hasta la noche sin encontrarnos jamás con nosotros mismos. Podemos escuchar muchos sonidos sin oír la voz de la conciencia. Podemos leer mucha información sin leer lo que Dios está escribiendo dentro del corazón. Y cuando el alma no puede permanecer en silencio, poco a poco pierde la capacidad de desear a Dios. Pero hay una causa todavía más profunda. Muchas personas no se acercan a Dios porque llevan dentro una herida. Algunos rezaron durante mucho tiempo y no vieron cumplirse aquello que pedían. Otros perdieron a un ser querido, sufrieron una ruptura matrimonial, fracasaron en la familia, fueron heridos por sus hijos, traicionados por amigos o lastimados por alguien dentro de la iglesia. Hay personas que un día se acercaron al templo con un corazón sencillo, pero escucharon una palabra dura, encontraron una actitud sin compasión y desde entonces dieron un paso atrás. Por fuera siguieron conservando la fe, pero por dentro comenzaron a cerrar la puerta. Necesitamos decir esto despacio y con verdad. Dios no se identifica con las heridas que otros seres humanos nos han causado. A veces nos enojamos con Dios porque una persona religiosa nos hizo daño. A veces evitamos la iglesia porque allí escuchamos una palabra que nos dejó el alma aplastada. A veces no queremos confesarnos porque tememos ser mirados con juicio. Pero Jesús en la Eucaristía no nos mira así. Él es aquel que permitió que su corazón fuera traspasado. Él sabe lo que significa ser incomprendido, abandonado, traicionado, condenado injustamente. Por eso, cuando nos acercamos a Él con nuestras heridas, no nos acercamos a un Dios extraño al dolor. Nos acercamos a aquel que lleva heridas para sanar las nuestras. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo no vuelve a casa con un discurso perfecto. Vuelve roto, avergonzado, hambriento. Solo espera ser tratado como un jornalero en la casa de su padre. Pero el padre corre hacia él, lo abraza, le pone un vestido nuevo, le coloca un anillo y prepara una fiesta. No es la historia de un padre permisivo, es la revelación de una misericordia que sabe devolver la dignidad al hijo que se había perdido a sí mismo. El sacramento de la reconciliación también debe ser mirado bajo esa luz. Confesarse no es entrar en una habitación oscura para ser humillado. Confesarse es volver a casa, es permitir que el Señor llame al pecado por su nombre, no para aplastarnos, sino para romper las cadenas que nos mantienen atados. Hay personas que evitan la confesión durante años porque tienen miedo de decir aquello que más les avergüenza. Sí, pero precisamente aquello que más escondemos suele ser lo que más necesita ser tocado por Dios. Una herida cubierta durante demasiado tiempo no se cura por estar escondida. Solo duele más en silencio. Del mismo modo, un pecado que no es llevado a la misericordia no desaparece, sigue alejándonos de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Aquí necesitamos distinguir algo muy importante. La culpa que encierra no es lo mismo que el arrepentimiento. La culpa nos hace bajar la cabeza sin atrevernos a levantar la mirada. El arrepentimiento nos hace arrodillarnos para que Dios nos levante. La culpa dice, ya estás perdido. Dios ya no quiere encontrarse contigo. El arrepentimiento dice, me he equivocado, pero todavía puedo volver al Padre. La culpa nos empuja a escondernos en la oscuridad. El arrepentimiento nos conduce hacia la luz. La culpa nos hace desesperar de nosotros mismos. El arrepentimiento pone nuestra esperanza en la misericordia de Dios. Por eso, cuando la iglesia nos enseña
que debemos examinar la conciencia y confesarnos cuando hay pecado grave antes de recibir la comunión. No lo hace para levantar un muro frío entre nosotros y la Eucaristía. Al contrario, lo hace para ayudarnos a recibir al Señor con un corazón preparado de nuevo. Ninguno de nosotros es digno por sí mismo de recibir a Dios. Antes de comulgar, seguimos diciendo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero esa frase no termina en la desesperación. Continúa con una confianza: pero una palabra tuya bastará para sanarme. Allí la Iglesia nos enseña la actitud más verdadera. Humildad, pero sin huir. Conciencia de nuestra debilidad, pero confianza en el poder sanador del Señor. Alguien puede preguntarse en su interior: si estoy seco, si no siento fervor, ¿debo acercarme a la Santa Misa? Hermanos y hermanas queridos, precisamente en ese momento necesitamos acercarnos más. El enfermo necesita al médico, el hambriento necesita pan, el cansado necesita un lugar donde apoyarse. No esperemos a que el corazón arda para comenzar a rezar. No esperemos a que nuestra vida esté completamente ordenada para volver a la iglesia. No esperemos a no tener heridas para arrodillarnos ante la Eucaristía. Porque si tuviéramos que esperar a ser perfectos para acercarnos a Dios, quizá ninguno de nosotros se atrevería a hacerlo jamás. Pero tampoco nos engañemos con una vida de fe hecha solo de costumbre y sin conversión. La misericordia de Dios no es una tela que cubre todo para que no tengamos que cambiar. La misericordia es una mano que nos saca del lugar donde estamos muriendo lentamente. Dios nos recibe como estamos, pero no nos deja igual, nos perdona para que seamos más libres. Nos alimenta con la Eucaristía para que aprendamos a amar mejor. Nos espera en el sagrario para enseñarnos de nuevo la fidelidad. Nos invita a confesarnos, no para que tengamos miedo, sino para que el corazón ya no viva dividido, por fuera recibiendo al Señor, por dentro evitando su luz. Hay un hambre que solo la Eucaristía puede responder. Ningún elogio basta para llenarla, ningún éxito alcanza para sanarla, ningún placer consigue aquietarla. Podemos intentar muchas maneras de sentirnos menos vacíos, pero si el alma fue creada para Dios, solo descansa de verdad cuando vuelve a Dios. San Agustín dijo una palabra en la que muchas generaciones han reconocido su propia vida: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en el Señor. Esa inquietud no es una condena, es la huella de nuestra verdadera patria. Nos recuerda que no hemos sido creados solo para pasar los días, preocuparnos, ganar dinero, soportar dificultades y envejecer cansados. Hemos sido creados para vivir en comunión con Dios. Por eso, cuando sintamos sequedad interior, no nos limitemos a culparnos. Escuchemos esa sequedad. Tal vez nos esté diciendo que hace mucho tiempo vivimos solo con nuestras propias fuerzas. Hace mucho tiempo dejamos que el alma se alimentara de cosas que no la nutren. Hace mucho tiempo comulgamos sin encontrarnos realmente con aquel a quien recibimos. Hace mucho tiempo estamos de pie ante la mesa del Señor, pero el corazón permanece fuera de la puerta. Hoy basta un pequeño paso: dedicar un minuto de verdadero silencio para preguntarnos: ¿de qué tiene hambre mi alma? ¿Tiene hambre de paz en la familia? ¿Hambre de perdón? ¿Hambre de fuerza para abandonar un pecado habitual? ¿Hambre de fe después de una pérdida? ¿Hambre de la presencia de Dios en medio de días demasiado solitarios? Pongamos nombre a esa hambre y llevémosla delante de la Eucaristía. No la maquillemos, no usemos palabras demasiado bonitas. Hablemos con Dios con verdad, porque cuando reconocemos que nuestra alma tiene hambre, empezamos a comprender por qué Jesús no nos dio solamente un consejo, un ideal, una disciplina o un recuerdo hermoso. Nos dio su propio cuerpo, se hizo pan, permitió ser tomado, partido, entregado y recibido. Y en ese pequeño pan
Dios comienza a entrar en lo más profundo del ser humano, allí donde nadie más puede tocar. Queridos hermanos y hermanas, cuando un alma reconoce que tiene hambre, comienza a comprender por qué Jesús eligió quedarse con nosotros de una manera tan sorprendente. No nos dejó solamente un libro, aunque la palabra de Dios sea una luz indispensable. No nos dejó solamente consejos espirituales, aunque su enseñanza sea el camino hacia la vida. No nos dejó solamente un hermoso recuerdo de la última cena, para que al recordarlo nos emocionemos por un momento y luego volvamos a nuestras antiguas fatigas. Nos dejó a sí mismo, la noche antes de su pasión. Jesús sabía todo lo que se acercaba. Sabía que Judas lo entregaría. Sabía que Pedro lo negaría. Sabía que los discípulos se dispersarían. Sabía que la cruz lo esperaba, que los tormentos lo esperaban, que la soledad terrible del huerto de los olivos lo esperaba. Y en aquella noche no pensó en guardar nada para sí. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Hermanos y hermanas, detengámonos ante esas palabras. Esto es mi cuerpo. No dijo: esto es una señal para que os acordéis de mí. No dijo: esto es una imagen para que meditéis sobre mí. Dijo: esto es mi cuerpo. El amor de Dios llega tan lejos que Él no solo quiere estar junto a nosotros, sino dentro de nosotros. No solo quiere que lo escuchemos, sino que seamos alimentados con su misma vida. No solo quiere que recordemos el sacrificio de la cruz, sino que ese sacrificio nos toque hoy, en esta Santa Misa, en esta comunión, en nuestra vida concreta y verdadera. La fe católica se coloca ante la Eucaristía con adoración y amor. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en la Santa Misa, la Iglesia cree que el pan y el vino, por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Cristo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Exteriormente permanecen las apariencias del pan y del vino. Nuestros ojos siguen viendo algo sencillo, nuestra boca sigue percibiendo algo pequeño, pero la realidad más profunda ha cambiado. Es Cristo verdadero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Este misterio supera nuestra inteligencia, pero no contradice el amor, porque el amor verdadero siempre busca estar cerca. Una madre que ama a su hijo no quiere decirle solo desde lejos: te amo. Un padre que ama a su familia no se conforma con enviar un mensaje. Quien ama de verdad desea estar presente, compartir, sostener, permanecer. Así es también Dios, pero su amor es más profundo que cualquier amor humano. Él no solo viene a visitarnos, se hace alimento para nosotros. ¿Por qué eligió la forma del pan? Porque el pan es muy cotidiano, muy cercano, muy silencioso. El pan no asusta. El pan no se coloca en lo alto para obligar a los demás a levantar la mirada. El pan se pone sobre la mesa, se parte, se entrega, se come y luego se convierte en fuerza de vida dentro de quien lo recibe. Jesús eligió una forma tan humilde porque no quería que su amor solo nos asombrara desde lejos. Quería que ese amor nos alimentara desde dentro. Esto es lo que convierte a la Eucaristía en una fuente profunda de sanación. Hay heridas que no sanan solamente con un consejo. Hay tristezas que no desaparecen porque alguien nos diga: ya no estés triste. Hay culpas que no se van solo porque intentemos pensar de manera positiva. Hay pecados, hábitos, amarguras y recuerdos pesados que se han metido tan hondo en nuestra vida que no podemos arrancarlos por nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor no se queda afuera diciéndonos que seamos fuertes. Él entra dentro de nosotros. Cuando comulgamos con fe y en gracia, Jesús entra en la zona más profunda de nuestra vida. Entra también en aquellos lugares que solemos mantener cerrados. Entra en el miedo que no nos atrevemos a nombrar. Entra en la vergüenza que tratamos de esconder.
entra en esas habitaciones interiores que llevan mucho tiempo sin abrirse. Allí donde hay recuerdos heridos, allí donde hubo abandonos, allí donde quedaron palabras que nos dolieron, allí donde permanecen fracasos por los que todavía nos culpamos. Él no entra como alguien que viene a registrar, entra como médico. No viene a remover ruinas para humillarnos, sino a encender de nuevo la vida allí donde creíamos que solo quedaban cenizas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, después de resucitar, Jesús se aparece a los discípulos que tenían las puertas cerradas por miedo. No comienza reprochándoles su debilidad. Se pone en medio de ellos y dice: la paz esté con vosotros. Luego les muestra las manos y el costado. Las heridas del resucitado siguen allí, pero se han convertido en signos del amor que ha vencido. Es el herido glorioso quien pronuncia la paz. Es el traspasado quien se convierte en fuente de sanación. La Eucaristía lleva también ese misterio. No recibimos a un Cristo extraño al sufrimiento. Recibimos a aquel que fue partido por nosotros. El cuerpo que recibimos es el cuerpo entregado. La sangre que adoramos es la sangre derramada para el perdón de los pecados. Por eso, cada comunión no es un pequeño gesto piadoso añadido a la vida. Es un encuentro con el amor herido que viene a sanar nuestras heridas. Alguien podría preguntar: si de verdad el Señor está en la Eucaristía, ¿por qué llevo años comulgando y sigo siendo impaciente, sigo siendo débil, sigo arrastrando tristezas antiguas? Esa pregunta es muy real y debemos responderla con verdad, no con frases religiosas fáciles. La Eucaristía no es una magia automática. No comulgamos como quien toma una medicina y al instante desaparecen todos los problemas. La gracia de Dios es real, pero Dios también respeta nuestra libertad. Él entra, pero no derriba la puerta, sana, pero nos invita a colaborar, ilumina, pero tenemos que atrevernos a abrir los ojos, alimenta. Pero tenemos que dejar de buscar alimentos falsos en lugares que dejan al alma todavía más hambrienta. Una buena semilla puede ser sembrada en la tierra, pero si la tierra está endurecida, llena de piedras y cubierta de espinas, esa semilla tendrá dificultad para dar fruto del mismo modo. Una persona puede comulgar muchas veces, pero si nunca examina su conciencia, si no perdona, si no quiere abandonar un pecado habitual, si no dedica un minuto de silencio después de recibir al Señor, si no deja que la palabra de Dios toque su conciencia, entonces la gracia queda como detenida, no porque Dios sea mezquino, sino porque el corazón no le permite avanzar más adentro. Recuerdo a un hombre de mediana edad que se acercó a hablar conmigo después de la Santa Misa. Me dijo en voz muy baja: Padre, he ido a misa toda mi vida, pero no sé desde cuándo empecé a hacerlo solo para cumplir. Comulgaba, volvía a mi sitio y miraba el reloj. Hoy, no sé por qué, después de comulgar me quedé sentado. No pude rezar ninguna oración. Solo dije: Señor, estoy muy cansado. Y me puse a llorar. No lloraba porque acabara de ocurrirle una gran desgracia. Lloraba porque por primera vez en muchos años no escondió su cansancio delante de Dios. Dejó que el Señor lo viera tal como era. Y desde ese momento sencillo comenzó su camino de regreso. Hermanos y hermanas queridos, a veces la sanación no comienza con una emoción intensa, sino con una pequeña verdad colocada delante de la Eucaristía. Señor, estoy enojado. Señor, ya no sé rezar. Señor, tengo envidia. Señor, estoy cansado de aparentar que estoy bien. Señor, te he recibido muchas veces sin amarte de verdad. Si esas palabras son sinceras, pueden convertirse en el comienzo de la gracia. Porque Dios no sana a una persona imaginaria, sana nuestra verdad. Santa Teresa de Calcuta sacaba su fuerza para servir a los pobres de la adoración eucarística. No salía a las calles solamente con una compasión natural. Salía después de haber permanecido ante Jesús en el Santísimo Sacramento.
ella comprendía que si no recibimos el amor de Dios, fácilmente damos desde nuestras propias fuerzas y terminamos agotados, amargados, quejándonos. También ocurre esto en muchas familias. Amamos, nos sacrificamos, soportamos, cuidamos a los demás. Pero si no somos alimentados por el Señor, nuestro amor se va convirtiendo poco a poco en cansancio. El servicio se convierte en queja. El deber se convierte en carga. El corazón se seca, incluso cuando las manos siguen haciendo muchas cosas buenas. La Eucaristía nos enseña otra manera de amar. Jesús no solo habla del amor, se hace pan partido, pero no es partido con resentimiento. Se entrega libremente, se da por amor. Cuando lo recibimos, Él nos va enseñando a vivir cosas muy concretas. Responder con una palabra menos amarga, callar cuando hace falta, pedir perdón cuando nos equivocamos, volver cuando nos hemos perdido, perdonar poco a poco, cuidar a los nuestros, no solo por obligación, sino con un corazón más manso. Y también hay que decirlo con claridad. Hay momentos en que comulgamos y no sentimos nada especial. No hay lágrimas, no llega una paz inmediata, no aparece un fervor visible. Eso no significa que la Eucaristía no esté dando fruto. La fe no depende de los sentimientos. Una madre prepara la comida para sus hijos cada día y no todos los días siente algo extraordinario, pero esa fidelidad sostiene la vida de su familia. También el Señor nos alimenta con gracias silenciosas. A veces no vemos cambios de un día para otro, pero después de un tiempo de fidelidad descubrimos que estamos menos duros, menos desesperados, que volvemos a rezar un poco, que evitamos una ocasión de pecado, que buscamos el sacramento de la reconciliación, que deseamos encontrarnos con Dios más que antes. En el Evangelio según San Lucas, los 2 discípulos de Emaús caminaban con el corazón triste. Jesús resucitado se acercó a ellos y les explicó las Escrituras, pero solo lo reconocieron cuando partió el pan. Hay personas que también viven un camino de Emaús. Se alejan de la Jerusalén de la esperanza. Caminan llevando decepciones. Hablan de Dios, pero no reconocen que Dios camina a su lado. Y entonces, en el gesto de partir el pan, se les abren los ojos. El corazón vuelve a arder. Tal vez muchos de nosotros no necesitamos un camino extraño o nuevo. Necesitamos reconocer al Señor en aquello que se ha vuelto demasiado familiar. La Santa Misa sigue allí. El Sagrario sigue allí. El cuerpo de Cristo sigue siendo elevado. La invitación sigue resonando. Dichosos los invitados a la cena del Cordero. Pero por estar demasiado acostumbrados, pasamos junto al misterio sin asombro. Recibimos lo santo mientras la mente está en otra parte. Estamos muy cerca de la fuente y aún así seguimos muriendo de sed. Hoy el Señor no nos pide comprender por completo el misterio de la Eucaristía. Ninguno de nosotros puede comprenderlo del todo. Incluso los santos solo se arrodillan y adoran. El Señor solo nos pide creer y abrir el corazón, creer que Él está realmente presente, creer que cada Santa Misa no es un rito repetido sin sentido, sino el amor de la cruz hecho presente para nosotros. Creer que cada comunión recibida dignamente es una entrada del Salvador en nuestra alma. Creer que en ese pequeño pan hay fuerza suficiente para renovar una fe cansada, ablandar un corazón endurecido, iluminar una conciencia oscurecida y aliviar una memoria todavía herida. Y si hoy nuestro corazón sigue frío, llevemos precisamente ese frío al Señor. Si nuestro corazón sigue dudando, llevemos esa duda al Señor. Si nuestro corazón se siente indigno, llevemos esa indignidad a la misericordia, especialmente por medio del sacramento de la reconciliación, cuando sea necesario. No permanezcamos lejos de la Eucaristía solo porque nos vemos pobres. El pobre necesita pan, el enfermo necesita medicina, el débil necesita fuerza. Pero acerquémonos con humildad, con verdad,
con un corazón dispuesto, permitiendo que el Señor purifique lo que no está bien, pidiéndole que corrija aquello que en nosotros está bloqueando la gracia. Hay un momento de la Santa Misa que deberíamos aprender a vivir con mucha profundidad. Cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, en lugar de dejar que la mente se disperse, miremos al Señor y digamos lentamente: Señor mío y Dios mío. Es la profesión de fe de santo Tomás después de encontrarse con el misterio del resucitado. Tomás había dudado, Tomás había necesitado señales, pero cuando se encontró con Cristo, ya no discutió, adoró. Quizá nuestra fe también necesita recorrer ese camino, de la costumbre al asombro, de la duda a la adoración, de la distancia a la comunión. Luego, cuando recibamos la comunión, recibámosla como pobres que reciben el pan de vida, no con prisa, no con superficialidad, no como una parte más que hay que cumplir dentro de la misa. Dejemos que el corazón diga: Señor Jesús, entra en el lugar que yo no puedo sanar por mí mismo. Toca aquello que no me atrevo a decir. Alimenta esa parte de mi alma que lleva demasiado tiempo hambrienta. Enséñame a vivir desde tu vida, y después de comulgar, no dejemos solo al Señor dentro de nosotros. Hay un dolor muy silencioso en nuestra vida de fe. El Señor acaba de venir y nosotros ya nos hemos ido a otra parte con la mente. El huésped más precioso acaba de entrar en la casa y el dueño se da la vuelta para ocuparse de otra cosa. Permanezcamos, aunque sean solo unos minutos. Permanezcamos de verdad. No hacen falta muchas palabras. A veces basta el silencio. A veces basta respirar suavemente y saber: el Señor está en mí. A veces basta poner delante de Él el nombre de un ser querido, una herida, una decisión, un pecado habitual, un miedo. Esos minutos pueden convertirse en el lugar donde Dios reconstruye silenciosamente nuestra fe. Porque la Eucaristía no es solamente algo que creemos con la inteligencia. La Eucaristía es el lugar donde somos encontrados, alimentados, sanados y enviados. Quien recibe a Cristo está llamado a parecerse cada vez más a Él. No de inmediato en un solo día, sino poco a poco, un poco más manso, un poco más verdadero, un poco más puro, un poco más paciente, un poco más misericordioso. Y esos pequeños cambios son señales de que el Señor vive y trabaja en nosotros cuando comprendemos esto. Dejamos de mirar la Santa Misa como una obligación pesada y comenzamos a verla como la mesa preparada para los hambrientos. Dejamos de mirar el sagrario como un rincón silencioso de la iglesia y comenzamos a verlo como el lugar donde el corazón de Cristo sigue velando por nosotros. Dejamos de mirar la comunión como una costumbre y comenzamos a reconocerla como el momento en que Dios se inclina hasta lo más bajo para levantarnos. Y si Dios se ha humillado hasta hacerse un pequeño pan por nosotros, también nosotros podemos tener la humildad de comenzar de nuevo, comenzar yendo a misa con más atención, comenzar con una confesión después de mucho tiempo de haberla aplazado, comenzar con 5 minutos de acción de gracias después de comulgar, comenzar entrando una vez en la iglesia, mirando hacia el sagrario y diciendo: Señor, aquí estoy. No todo cambiará de inmediato, pero desde el momento en que abrimos de verdad la puerta, el Señor puede entrar en lo más profundo del ser humano y comenzar a hacer aquello que solo Él puede hacer. Queridos hermanos y hermanas, si Jesús se ha humillado hasta hacerse un pequeño pan para venir a nosotros, entonces la pregunta que queda no es: ¿quiere el Señor venir a mí? Él ya respondió esa pregunta en la cruz, la respondió en la última cena, la sigue respondiendo en cada Santa Misa. La verdadera pregunta es: ¿con qué corazón voy a recibirlo? Ninguno de nosotros puede considerarse digno por sí mismo ante la Eucaristía. El más santo, cuando se arrodilla ante el cuerpo de Cristo, solo puede inclinar la cabeza con gratitud, el más débil,
Si se arrepiente de verdad, no es despreciado por el Señor. Por eso, prepararse para comulgar no significa maquillarnos espiritualmente hasta parecer perfectos. Prepararse para comulgar significa abrir la casa de nuestra alma con verdad, ordenar lo que está desordenado, sacar a la luz lo que hemos escondido y decirle al Señor: Señor, soy pobre, pero quiero recibirte con sinceridad. Hay algo pequeño que muchas veces olvidamos: el examen de conciencia. No se trata de examinarnos para castigarnos, ni de buscar cada falta pequeña hasta hundirnos en la ansiedad. Examinar la conciencia es ponernos bajo la luz de Dios y permitir que esa luz nos muestre cómo estamos viviendo. Durante esta semana, ¿cómo he amado? ¿A quién he herido con mis palabras, con mi silencio frío, con una actitud dura? ¿Estoy guardando algún resentimiento que no quiero soltar? Estoy viviendo dividido, con la boca rezo, pero en el corazón alimento algo contrario al Evangelio. ¿Estoy permitiendo que un mal hábito me aleje de Dios día tras día? Estas preguntas no son un látigo, son una lámpara, son una habitación oscura, no se vuelve limpia solo porque no veamos el polvo. Un corazón no queda sanado solo porque evitemos nombrar la herida. Cuando examinamos nuestra vida bajo la luz del Señor, empezamos a reconocer que necesita perdón, que debe ser cortado, que debe ser sanado y que debemos llevar al confesionario. Si en nuestra conciencia sabemos que hay pecado grave, es decir, una falta importante cometida con conocimiento y libertad, necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación antes de recibir la comunión. Esto debe decirse con delicadeza, pero también con seriedad. No porque la Iglesia quiera alejarnos de la mesa de la Eucaristía, sino porque desea que volvamos de verdad. Un hijo no necesita fingir que su vestido está limpio cuando está cubierto de barro. Lo que necesita no es fingir, sino dejar que el Padre lo lave. El sacramento de la reconciliación es una de las puertas más hermosas de la misericordia. Hay personas que llevan años lejos del confesionario por miedo de no saber qué decir, miedo de que el sacerdote piense mal, miedo de volver a mencionar aquello que quisieran olvidar. Pero hermanos y hermanas queridos, en el confesionario lo más importante no es lo grande que sea nuestro pecado, sino que la misericordia de Dios es más grande que todo pecado. El sacerdote está allí no para condenar en lugar de Dios, sino para desatar en nombre de Dios las cadenas del alma. Cuando se pronuncian las palabras de la absolución, hay pesos que caen sin que nadie los vea, pero el alma los siente. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 21, Cristo resucitado no excluye a Pedro de su amor por haberlo negado 3 veces. Le pregunta: ¿me amas? El Señor no borra el pasado como si nunca hubiera ocurrido. Sana el pasado, invitando a Pedro a amar de nuevo. Así nos sana también a nosotros. No dice que el pecado no importe, pero tampoco permite que el pecado tenga la última palabra. Pone en nuestro corazón una pregunta más profunda: ¿quieres amarme otra vez? Luego, cuando el alma ha sido preparada de nuevo, aprendemos a acercarnos a la Santa Misa con una actitud nueva. No lleguemos demasiado apresurados. Si las circunstancias lo permiten, bastan unos minutos antes para que el corazón pueda regresar. Antes de que comience la misa, sentémonos o arrodillémonos en silencio. No corramos enseguida al teléfono. No miremos alrededor con distracción. Digamos al Señor una frase sencilla: Señor, no he venido solo a asistir a un rito, he venido a encontrarme contigo. Cada Santa Misa contiene una palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. A veces una frase de la lectura toca justamente nuestra herida. A veces un salmo nos recuerda que Dios no nos ha abandonado. A veces una palabra del Evangelio nos obliga a detenernos, porque ilumina una zona oscura de nuestra vida. No escuchemos la palabra de Dios como algo general dirigido a otros.
Escuchémosla como el hambriento escucha que hay pan. Escuchémosla como quien está perdido y oye que alguien pronuncia su nombre. En el momento del ofertorio, también podemos poner sobre el altar nuestra vida real. Un hijo alejado de Dios, un matrimonio que se está enfriando, una enfermedad cuyo resultado todavía no conocemos, una culpa que aún nos avergüenza, una persona a la que no logramos perdonar, una preocupación económica, una decisión difícil. El pan y el vino son colocados sobre el altar de manera muy sencilla, pero por las palabras de la consagración, el Señor realiza un misterio inmenso. Nuestra vida también es así, cuando se pone en las manos de Dios. Incluso lo pequeño y lo roto puede ser transformado. Cuando avancemos para recibir la comunión, caminemos lentamente por dentro, aunque nuestros pies sigan la fila. No vayamos como quien realiza un gesto acostumbrado. No recibamos al Señor como quien recibe una cosa sagrada y vuelve deprisa a su lugar. Recordemos, aquel a quien vamos a recibir es Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Una pequeña oración basta. Señor, creo. Sostén mi fe débil. Hay momentos en que no sentimos nada, pero aún así podemos comulgar con fe. Hay momentos en que el corazón está seco, pero aún así podemos acercarnos con verdad. Hay momentos en que no tenemos nada hermoso que ofrecer, excepto un corazón pobre, pero el Señor no desprecia ese corazón pobre. Después de comulgar, por favor, no abandonemos deprisa ese encuentro interior. Es un momento muy santo. El Señor acaba de venir. No vino como una idea, no vino como un recuerdo. Vino realmente. Tal vez fuera de la iglesia el mundo siga ruidoso. La vida siga teniendo problemas sin resolver. La familia siga cargando las mismas dificultades. Pero durante esos minutos dejemos que el alma sepa que está siendo visitada por Dios. No hace falta decir mucho. Demos gracias, digamos, Señor, gracias por venir a mí. Y luego hablemos con Él de lo más verdadero. Si hay paz en el corazón, ofrezcamos esa paz. Si hay confusión, ofrezcamos esa confusión. Si estamos preocupados por un ser querido, pongamos su nombre en el corazón de Cristo. Si estamos luchando con un pecado habitual, pidamos al Señor que permanezca en esa zona débil. Si no sabemos qué decir, quedémonos quietos. A veces el silencio después de comulgar es la oración más hermosa de un alma cansada. Pero recibir al Señor no termina cuando termina la Santa Misa. Si acabamos de recibir al manso, no podemos alimentar voluntariamente la crueldad en nuestras palabras. Si acabamos de recibir al que perdona, no podemos guardar tranquilamente un resentimiento como si fuera un tesoro privado. Si acabamos de recibir al que se entrega, no podemos vivir encerrados en el egoísmo como si los demás no tuvieran nada que ver con nosotros. La Eucaristía no solo introduce a Cristo en nuestro corazón, también nos introduce a nosotros en la manera de vivir de Cristo. Esto no significa que seremos santos inmediatamente después de una comunión. El Señor sabe que somos débiles. La iglesia sabe que necesitamos tiempo, pero al menos debe comenzar una nueva dirección. Una persona que ha recibido al Señor puede empezar volviendo a casa y hablando con más suavidad. Puede elegir no responder una palabra hiriente con otra palabra amarga. Puede pedir perdón primero, aunque le cueste. Puede apagar aquello que la está arrastrando hacia abajo. Puede enviar un mensaje de reconciliación. Puede dedicar tiempo a los suyos en lugar de vivir solamente en el cansancio y el silencio. Son cosas pequeñas, pero allí la Eucaristía comienza a entrar en la vida. La adoración eucarística es también un camino precioso para renovar la fe. Hay quienes dicen, no sé cómo adorar, me siento ante el sagrario y no se me ocurre nada, no pasa nada. La adoración no es una exhibición de palabras piadosas. Adorar es permanecer. Un hijo que se sienta junto a sus padres ancianos no necesita hablar mucho para amar.
A veces la sola presencia ya es amor. Ante la Eucaristía ocurre lo mismo. Venimos, nos sentamos, miramos al Señor y dejamos que Él nos mire. Si es posible, comencemos con 15 minutos cada semana. No hace falta prometer cosas enormes que luego abandonamos. Elijamos un tiempo pequeño, pero fiel. Apaguemos un poco el ruido. Pongámonos ante el Señor. Podemos leer un pasaje del Evangelio. Podemos rezar el rosario. Podemos repetir simplemente: Jesús Eucaristía, confío en ti. Podemos llevar un cuaderno pequeño y escribir lo que el corazón está cargando. Pero lo más importante es estar realmente presentes. En un mundo que nos empuja a correr sin descanso, permanecer ante Dios ya es un acto de fe muy fuerte para quienes, por enfermedad, por circunstancias familiares, por distancia o por una situación de conciencia, todavía no pueden recibir la comunión sacramental. No piensen que han sido abandonados. Sigan participando en la Santa Misa cuando sea posible. Escuchen la palabra de Dios. Recen. Busquen a un sacerdote que pueda acompañarlos si la situación es compleja y practiquen la comunión espiritual. Dirijan el corazón a Jesús presente en la Eucaristía y digan: Señor, deseo recibirte, aunque en este momento no pueda comulgar sacramentalmente. Ven a sostener mi alma. El Señor no desprecia un deseo sincero. Hay deseos silenciosos que han impedido que muchas almas se hundan en la noche. Lo más necesario es no rendirse. No digamos: llevo demasiado tiempo tibio. No digamos: me confieso y vuelvo a caer, así que ya no vale la pena. No digamos: voy a misa y no siento nada, quizá no sirve. Nadie deja de comer porque una comida no lo emocione. Nadie deja de respirar porque no siempre preste atención a la respiración. El alma también necesita ser alimentada con fidelidad. Hay gracias de Dios que no llegan como un trueno, sino como el rocío de la noche, que cae en silencio hasta que la tierra se empieza a ablandarse. Desde hoy podemos elegir una manera más eucarística de vivir. No necesitamos empezar con todo al mismo tiempo. Elijamos una cosa concreta: ir a misa mejor preparados, examinar la conciencia unos minutos cada noche, confesarnos después de haberlo aplazado durante mucho tiempo, permanecer después de comulgar para dar gracias, visitar al Señor en adoración cada semana, intentar ser más mansos con los de casa, abandonar un hábito que oscurece el alma. Un paso pequeño, pero verdadero, vale más que grandes propósitos que solo viven en la emoción. Y cuando esos pasos pequeños se repiten en la gracia, el corazón empieza a cambiar de dirección. La fe deja de ser solo un recuerdo de otros tiempos. La Santa Misa deja de ser solo una obligación. La comunión deja de ser solo una costumbre. El sagrario deja de ser un rincón silencioso y extraño. Todo comienza a convertirse en el lugar donde el Señor nos encuentra. Nos alimenta, nos corrige, nos consuela y nos envía de nuevo a la vida diaria con un corazón más tierno. Porque Jesús Eucaristía no quiere ser adorado solamente dentro de la iglesia. Quiere continuar presente en nuestra manera de vivir cuando salimos de la iglesia. Quiere que nuestras manos se cierren menos, que nuestras palabras hieran menos, que nuestra mirada juzgue menos, que nuestra familia sea menos fría, que nuestras decisiones silenciosas se alejen menos del Evangelio. Y allí, en la cocina, en la sala, en el trabajo, junto a la cama de un enfermo, en las conversaciones difíciles, la Eucaristía sigue dando fruto. Cuando una persona comienza a recibir al Señor con un corazón preparado de nuevo, la vida quizá no queda libre de tormentas, pero dentro de ella ya existe un nuevo centro. Ya no tiene que vivir solo con sus propias fuerzas. Sabe que hay alguien que permanece, que alimenta, que sana con paciencia. Y desde ese centro, una fe que parecía cansada puede levantarse en silencio. Queridos hermanos y hermanas, quizá después de todo este camino que hemos recorrido juntos,
Lo que el Señor quiere despertar en nuestro corazón no es una emoción pasajera, sino una decisión pequeña y verdadera. Una fe cansada no se renueva solamente con palabras hermosas. Un alma hambrienta no queda saciada solo por escuchar algunas reflexiones espirituales más. Un corazón seco necesita ser llevado de nuevo a la fuente. Y esa fuente está muy cerca, en la Santa Misa, en el sagrario, en el cuerpo de Cristo partido por nosotros. No digas que ya es demasiado tarde. Para Dios, ningún regreso llega demasiado tarde si el corazón todavía se abre. No digas que estás demasiado frío. Una brasa muy pequeña puede volver a arder cuando el Señor sopla sobre ella su aliento de vida. No digas que has comulgado tantas veces sin cambiar y que por eso ya no vale la pena esperar nada. Hay semillas que permanecen mucho tiempo bajo la tierra antes de brotar. Hay gracias que Dios prepara silenciosamente dentro de nosotros durante años, aunque no nos demos cuenta. Lo importante es que desde hoy no vivamos la Eucaristía como algo extraño y al mismo tiempo demasiado acostumbrado. Extraño porque no nos encontramos realmente con el Señor. Acostumbrado porque lo hemos visto demasiadas veces. La Santa Misa no es una obligación fría. Comulgar no es un gesto hecho en fila. El sagrario no es un rincón silencioso y olvidado. Allí está Jesús, el mismo Jesús que llamó a los discípulos junto al lago. El mismo Jesús que perdonó a los pecadores. El mismo Jesús que lloró ante la tumba de Lázaro. El mismo Jesús que dijo a los discípulos llenos de miedo: la paz esté con vosotros. Él sigue diciendo esa palabra a cada uno de nosotros. Paz para ti, en una familia donde todavía hay tensiones. Paz para ti, en una edad madura cargada de preocupaciones y cansancios. Paz para ti, en esos días en que sientes tu fe seca. Paz para ti, aunque hayas aplazado la confesión. Paz para ti, aunque muchas veces hayas recibido al Señor con el corazón distraído. Paz para ti, porque Él no viene a apagar la mecha que aún humea, sino a hacer que vuelva a arder. Entonces elige un paso. No elijas 10 cosas para luego abandonarlas todas. Solo un paso, pero hecho con sinceridad. Esta semana, llega unos minutos antes a la Santa Misa, o permanece un poco más después de comulgar, o busca un horario de confesión después de meses o años de haberlo aplazado. O entra en una iglesia y siéntate 15 minutos ante el sagrario. O cada noche haz un examen breve de conciencia y di: Señor, ¿en qué lugar he vivido hoy lejos de ti? Un paso pequeño, repetido con fidelidad, puede abrir una nueva estación de gracia. Y cuando vuelvas a caer, no huyas. Cuando sientas que el corazón vuelve a enfriarse, no te desesperes. Cuando la oración se vuelva seca, no concluyas demasiado pronto que Dios está ausente. Sigue volviendo a la Eucaristía. Deja que el Señor te alimente con su paciencia. Deja que Él te corrija, no con violencia, sino con amor. Deja que vaya transformando poco a poco tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu manera de perdonar, tu manera de cuidar a tu familia, tu manera de cargar los dolores de cada día. Una vida renovada desde la Eucaristía no necesariamente se vuelve fácil de inmediato, pero adquiere un centro más firme. Esa persona sabe que no está sola, sabe que hay alguien que permanece, sabe que cada Santa Misa es un regreso a casa, sabe que cada comunión recibida dignamente es una vez más en que el Señor se inclina hasta lo más bajo para levantar el alma. Sabe que la fe, aunque esté cansada, puede ser renovada desde hoy. Señor Jesús, Eucaristía, vengo ante ti con toda la pobreza de mi corazón. A veces he ido a misa sin encontrarme realmente contigo. A veces te he recibido en la comunión mientras mi corazón estaba muy lejos. A veces he permitido que las preocupaciones, los pecados, las heridas y las costumbres enfriaran mi fe. Mírame con misericordia, no según mi debilidad, sino según tu amor. Renueva en mí el amor por la Santa Misa,
Enséñame a desear tu cuerpo como el alma hambrienta desea la vida. Llévame de nuevo al sacramento de la reconciliación cuando necesite ser perdonado. Enséñame a permanecer contigo después de cada comunión, aunque sea en un silencio sencillo. Señor Jesús, presente en el sagrario, sana las zonas secas de mi corazón. Toca las heridas que he escondido durante demasiado tiempo. Ablanda aquello que se ha endurecido por la decepción. Purifica todo lo que impide tu gracia en mí. Transforma mi familia, mis palabras, mi mirada y mis decisiones silenciosas. Desde hoy, enséñame a vivir más cerca de ti, no con grandes promesas que pronto olvido, sino con pequeños pasos fieles. Haz que busque la Eucaristía como quien vuelve a casa. Haz que mi fe cansada se levante de nuevo. Dale paz a mi corazón al saber que tú sigues aquí, sigues esperándome, sigues amándome y sigues queriendo alimentarme con tu propia vida. Señor Jesús, Eucaristía, confío en ti. Amén.